El libro pretende vincular movimientos que han ocurrido en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. En el siglo XXI, específicamente en los años recientes, ha habido algunas acciones sociales concertadas que han sido fundamentales para dar causa, digamos, a ciertas demandas. Una es el movimiento Yo Soy 132, también creo que es muy importante podríamos llamarlo movimiento, las autodefensas que se han creado en distintas regiones del país para protegerse de la inseguridad y de luchar en contra del crimen organizado, y actualmente el movimiento magisterial y por supuesto la reacción social hacia la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Entonces, en el último de los ensayos que componen este libro, se trata del movimiento en torno a Ayotzinapa, pero se ve como un antecedente inmediato, directo, el movimiento Yo Soy 132. Yo creo que el movimiento Yo Soy 132 tuvo la particularidad de, por un lado, movilizar alumnos de las universidades públicas junto con alumnos de las universidades privadas, pero también tuvo la significación, el énfasis en responder, digamos, al posible retorno del PRI a la presidencia de la República. En ese momento se cuestionó particularmente ese retorno del PRI, pero lo que vemos ahora, cuando surge el movimiento en torno a la presentación con vida de los alumnos de Ayotzinapa, el rechazo ya no era solo hacia el PRI, sino hacia el conjunto de la clase política. Por eso creo que es un antecedente relevante, directo, del movimiento, digamos, que hubo básicamente a finales del año pasado. Es muy importante para los movimientos sociales conocer experiencias, digamos, que tengan que ver con su propia constitución como actores, como participantes, y yo creo que eso es relevante tanto desde el punto de vista de ellos como desde el punto de vista historiográfico. En México históricamente han ocurrido diversos movimientos sociales, y creo que en la actualidad, en los últimos años, diría yo, en la última década, ha habido una efervescencia, digamos, de movimientos sociales. Entonces también el libro pretende, digamos, ligar esta historia que viene desde el siglo XIX hasta la época actual y aportar elementos que permitan analizarlos y entenderlos un poco mejor. Las cuestiones generales del libro, tuve la atención de la editorial de tener el libro antes de que estuviera en las librerías, creo que ya hace 2 días que está, o ayer está en las librerías, entonces tuve la oportunidad de ser uno de los primeros lectores de este libro, Conflicto, Dominación y Violencia, capítulos de la historia social, en el cual Carlos señala que pues, básicamente se va a dedicar a abordar movimientos sociales dispersos en el tiempo, desde los orígenes del movimiento obrero en México, los pueblos unidos a finales del siglo XIX, los ciclos de violencia en el sur, que se extienden buena parte además en el siglo XX, y los movimientos sociales actuales, que tienen la última parte también del libro. Yo creo que Carlos es muy modesto en esta introducción. El libro además habla de muchísimas otras cosas en los 8 ensayos que lo componen, habla de muchos asuntos que yo voy a tratar de, sobre todo para establecer la charla, de centrar algunos de estos asuntos que me parece que pueden ser de interés también tanto para la historiografía como para el análisis político y las ciencias sociales en la actualidad. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a Carlos, porque es un bárbaro, la verdad, produce muchísimo. Este año ya es el 3er libro, Carlos, el 3er libro que sacas, y que creo que es además este libro tiene la cualidad que es un libro que tiene una impronta de 25 años de investigación, lo decía Carlos en algún momento,
es fruto como de investigaciones en el campo de la historia social, en el campo de la historia intelectual también, que aparecen algunos de estos ensayos que tiene también ese énfasis, y traza, sobre todo, que a mi modo de ver, traza líneas entre el pasado y el presente que son importantes de señalar en relación con el movimiento obrero, con el nacimiento del movimiento obrero, con las líneas que se pueden trazar entre el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, en relación con los movimientos sociales y con procesos más recientes. Este libro reúne ensayos que he escrito a lo largo de lo presentado, a lo largo de 25 años, y que todos tienen como hilo la historia social. Esto es, yo empecé estudiando los ataques a las tiendas de españoles durante la Revolución Mexicana, que es uno de los capítulos del libro. Después me ocupé del movimiento obrero cuando hice el doctorado de los orígenes artesanales. Después, digamos, temas de historia social de Guerrero, y luego en los años más recientes de temas que tienen que ver con la historia contemporánea, con sucesos, digamos, recientes. Entonces es un libro que acumula la reflexión sobre distintos campos, pero no obstante, o distintas, digamos, sí, distintos temas, pero todos hilados a través de la historia social. Eso me lleva a tu pregunta. Yo creo que en México empieza a recuperarse el interés por la historia social. Cuando yo comencé a dedicar a este tema, era un tema que iba como de salida, pero todavía había cierto interés. Después observé en los siguientes años que se perdió el interés, sobre todo en favor de la historia cultural, y creo que otra vez está recuperando, no el interés que tuvo, digamos, en la década de los 60 o de los 70, pero ha recuperado cierta presencia. Y esa presencia creo que tiene que ver ya con la historia social puesta en relación o vista en sintonía con otras disciplinas, con otros enfoques. Del capital o de la policía, pero no hay una propuesta política, digamos, de carácter utópico, que era la que acompañaba al anarquismo histórico. Entonces, como muchos de los fenómenos sociales de la época actual, son movimientos, tienen propuestas, digamos, pero propuestas que no están muy vinculadas con la idea de un futuro mejor, sino una especie de presentismo en el cual la acción inmediata es lo que se vuelve fundamental. Entonces, insistiría en esas cuestiones. Uno, el término anarquismo se ha usado regularmente, históricamente, como un término peyorativo. En segundo lugar, creo que sí hay elementos de anárquicos, anarquizantes en estos movimientos, mezclados con otros. Y en tercer lugar, tienen el componente de que ya es un anarquismo sin utopía.